Tengo la vida de Dios en mí. Tengo la vida de Dios en mí. Tengo su vida, poder y habilidad. Tengo la vida de Dios en mí. Tengo el amor de Dios en mí. Tengo el amor de Dios en mí. Tengo su amor, poder y habilidad. Tengo el amor de Dios en mí. Tengo la fe de Dios en mí. Tengo la fe de Dios en mí. Tengo su fe, poder y habilidad. Tengo la fe de Dios en mí. Tengo la fe de Dios en mí. Tengo la fe de Dios en mí. Tengo la vida de Dios en mí. Antes de que yo naciera de nuevo, no tenía la vida de Dios. Tenía vida física, tenía vida en mi espíritu. Mi espíritu sí tenía vida, pero no era Zoe, no era la vida eterna de Dios, la vida absoluta de Dios, la vida que Dios tiene, porque esa vida, por causa del pecado, se apartó del hombre, y el hombre vino a ser alma viviente, pero su espíritu estaba separado de Dios. Pero gracias a Dios que Cristo Jesús vino, como dice Jesús, ¿verdad? En Juan 3:16, una escritura muy conocida mundialmente: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver que es obvio que Jesús mismo nos está diciendo que el mundo, el hombre, la humanidad no tenía la vida de Dios. Por eso Él vino. Por eso Dios, con su amor infinito, tan grande amor, Él dio a su Hijo, porque usted y yo, nosotros estábamos espiritualmente muertos. Eso no significa que no estábamos viviendo en el espíritu. Teníamos un espíritu, pero ese espíritu estaba apartado de Dios por causa del pecado. El pecado nos había apartado de Dios y nos había unido. Nuestro espíritu estaba unido a un ángel rebelde, a un arcángel, un querubín, dice la palabra de Dios, rebelde. Satanás, el diablo. Pero Cristo Jesús vino, dio su vida para librarnos del dominio de Satanás y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Dios envió a su Hijo. Entonces vemos que esta vida que estaba cantando, yo tengo la vida de Dios, no es la vida natural, física, es la vida de Dios. Pero también hablé del amor de Dios. Este amor no es el amor fileo, el amor humano, el amor entre los hermanos. No. Este amor es el amor agape, el amor divino de Dios. Igualmente con la fe y todo esto es un espíritu, el espíritu de vida, el espíritu de amor y el espíritu de fe. Todos estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque hoy quiero compartir en este segmento, en esta transmisión en vivo, quiero hablar del temor, fe sobre el temor. Fe sobre el temor. Son dos espíritus. El espíritu de fe versus el espíritu de temor. Vamos a ver estos dos versículos en la palabra de Dios y luego vamos a estar conectando y explicando la diferencia, porque los dos son espíritu. Y vamos primeramente a 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7. Anótelo, escríbalo, y yo le exhorto. Yo te animo, te exhorto que memorices este versículo. Apréndalo de corazón si tú eres un hijo de Dios, si tú has sido salvo. Si no,
pues voy a hacer una oración al final de esta transmisión en vivo para que tú también puedas quedar libre del espíritu de temor que ahorita está gobernando todo este mundo. Y ese espíritu de temor es el espíritu de tinieblas, el espíritu de Satanás. Satanás es el Dios de este siglo y él domina con temor. Dice el Espíritu de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Esa palabra cobardía, cobarde, es una persona temerosa. A veces por eso decimos en español, no seas un cobarde, hombre. Cuando una persona tiene miedo y se asusta, dice, eres un cobarde. Lo que está diciendo eres, estás bien temeroso, no seas tan temeroso. Entonces Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía. Pero fíjate lo que dice, Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ese dominio propio es un espíritu también. El espíritu es el mismo espíritu, pero también nos da el poder dominar nuestras emociones, dominar ¿verdad? La carne, los pensamientos. Y Dios nos ha dado esa capacidad y nos da su palabra. Bueno, una vez más, quiero repetir esto porque voy a estar diciendo algo que quizás algunas personas no vayan a creer y aceptar, pero está bien. Yo nomás voy a explicar, voy a decir lo que yo he podido entender y lo que yo mismo he experimentado y lo que yo mismo he visto en la palabra de Dios y en el mundo natural también. Este espíritu, que es el espíritu de temor, no es el espíritu de Dios, es el espíritu de este mundo, es el espíritu de Satanás. Y ese espíritu de temor atrae a otros espíritus, atrae el espíritu de enfermedad, atrae espíritus de contiendas, de celos, de envidias, de hechicería, de todo tipo de espíritus que son contrario a los planes divinos de Dios y contrario a la palabra de Dios, contrario a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Estos espíritus son espíritus reales que están operando en estos momentos, y tristemente digo esto con dolor en mi corazón, estos espíritus también operan en la iglesia, están operando en muchos cristianos que están permitiendo que el espíritu de temor en estos tiempos de esta pandemia que ha venido a todo el mundo, tristemente muchos en el cuerpo de Cristo Jesús están actuando igual que el mundo, igual que las personas que no tienen a Cristo. Eso no debe de estar, eso no debe de ser. ¿Pero por qué? Porque le están poniendo más atención a los medios sociales, a lo que el mundo está diciendo, a lo que la gente está diciendo, y no están poniéndole atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces vamos a volver a leer esto y luego vamos a ir a la escritura que nos habla del espíritu de fe, porque la fe es un espíritu también. Y la fe es el espíritu de fe es el espíritu de Dios, el espíritu que viene y es por la palabra de Dios, el espíritu de la palabra de Dios y los pactos de Dios, y esa palabra está impregnada, está llena de fe y es la fe de Dios. Por eso en el canto que está, el corito que estaba cantando, ¿verdad? La última parte donde estaba diciendo, tengo la fe de Dios en mí. Tengo la fe de Dios en mí. Si yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón, yo no puedo tener la fe de Dios. ¿Por qué? Porque la fe de Dios y la palabra de Dios uno son. Uno son. Entonces, el espíritu de temor está operando en este mundo. El espíritu de fe también quiere operar y está operando en este mundo, pero no en todos. Solamente en aquellos que están concentrándose y poniéndole más atención a lo que Dios está diciendo y no poniéndole atención lo que Satanás en el mundo y lo que la gente está diciendo en el mundo. Porque si tú notas y tú pones atención, tú te vas a dar cuenta que todo lo que el mundo está diciendo es negativo. Todo lo que el mundo está diciendo es de que muchas y millones de gente se van a morir y están muriendo. Tú vas a tener que hacer decisión.
¿Dónde vas a poner tu atención? Vamos a 2 de Corintios 4:13. 2 de Corintios 4:13, anótalo, escríbalo, porque ahora vamos a ver el espíritu de fe. Ya vimos el espíritu de temor. Ese espíritu de temor es el espíritu de Satanás, y ese temor viene por el oír, y el oír las palabras de Satanás, las palabras del mundo, las palabras de la gente que está llena de temor, las palabras de los medios sociales que no creen en Dios y niegan la existencia de Dios, y están siendo usados por Satanás para traer más temor a este mundo. Y tristemente, porque muchos cristianos también están más enfocados en las noticias que en la palabra de Dios, se están llenando de temor también, en vez de llenarse de fe. Nota lo que dice 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, nota lo que dice, teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces la fe es un espíritu también, y ese es el espíritu de Dios, el espíritu de fe. Así como el espíritu de temor es el espíritu del diablo que está operando en este mundo, el espíritu de fe es el espíritu de Dios que está operando también en aquellos que están en la palabra de Dios y creyendo en la palabra de Dios, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Si tú no sabes lo que está escrito en la palabra de Dios, no puedes tener la fe de Dios. No puedes tener la fe de Dios. La fe es por el oír. Otra versión dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí. La fe no puede venir si tú no oyes la palabra de Dios. Creí, por lo cual también hablé. Mira cómo dice, tú tienes que creer en tu corazón y hablar por tu boca. Crees en tu corazón y hablas por tu boca. Y muchas veces tú tienes que hablar primero por tu boca y seguir confesando la palabra, porque así es como tú oyes la palabra y fe está viniendo a tu corazón. Cuando estás poniendo la palabra de Dios en tu boca, creí, por lo cual también hablé. Dice Pablo, por el Espíritu Santo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? En el capítulo 17 de 1 de Samuel tenemos un jovencito que no tenía la edad de estar en el ejército. David creía en Dios. David creía en el pacto que Dios tenía con él, y él no tuvo miedo a ese gigante. Todos los demás, aún Saúl, que era un hombre de grande estatura, le tenía miedo a este gigante. David no le tuvo miedo. ¿Por qué? Porque David sabía que su Dios era más grande que el Dios de los filisteos y que ese gigante. Y por eso él habló su fe, habló lo que él creía, y le dijo al gigante, hoy te voy a dar tu carne, voy a cortarte la cabeza. Y todos los filisteos, la gente se rió, pero lo que él confesó, habló y lo recibió, porque creyó. Tú también en estos momentos, si tú no tienes a Cristo Jesús, tú necesitas abrir tu corazón a Cristo. Haz esta oración conmigo, dilo conmigo con todo tu corazón. Dios, en este día creo las palabras de Jesús en Juan 3:16, que tú me amas, de tal manera me amaste que tú enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por mis pecados. Y en este día de hoy, yo públicamente te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre eterno, porque de acuerdo a tu palabra, en Romanos 10, el versículo 9, que dice que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que tú lo levantaste de los muertos, eres salvo. Pues hoy he confesado que sí creo, por lo cual confieso con mi boca que hoy soy salvo. Gracias, Padre, porque hoy tú me has dado vida eterna. En este día de hoy soy una nueva criatura en Cristo. Amén. Amén. Bienvenido. Si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, te doy una bienvenida a la familia de Dios. Muchas gracias una vez más por tomar este tiempo conmigo durante esta transmisión en vivo. Te animo también que compartas este sitio con tus familiares y tus amigos. Si tú tienes una petición o un testimonio, pero si tienes una petición y tú deseas que nosotros oremos por esa petición, puedes visitar nuestra página web en palabra.org. Una vez más, palabra.org. Ahí vas a encontrar un lugar donde tú puedes mandar tus testimonios o tus peticiones.
y nos gustaría mucho orar por ti y contigo. Bueno, hasta la próxima vez. Quiero recordarte una vez más, Dios te ama y yo también te amo. Hasta la próxima. Bendecidos.